pruebas suficientes para condenarlo, y fue hallado inocente al ser juzgado. A pesar de este hombre estar libre físicamente, su conciencia lo acusaba, hasta que finalmente no pudo más con esa carga y se entregó a la justicia. Esta noche quiero hablarles del tema libres de condenación. Y para eso les voy a pedir que hablamos nuestras Biblias en Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos a buscar algunos textos, pero nuestro texto en esta noche es Romanos 8:1, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. En esta noche vamos a tocar 3 preguntas, vamos a resolver 3 interrogantes. ¿Qué significa ser libre? ¿Libres de qué? ¿Y para qué la libertad? Vamos a enfocarnos en esos 3 porque este tema es bastante amplio. Vamos a comenzar contestando la primera pregunta. ¿Qué significa para nosotros ser libre? ¿Qué significa la libertad en un cristiano? Vamos a leer Romanos, ahí mismo estábamos en Romanos 8, vamos a leer Romanos 3:23 y 6:23. Son uno de los textos que se utilizan para evangelizar. Miren lo que dice Romanos 3:23, dice, vamos a leer desde el 21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora leamos en Romanos 6:23, dice, vamos a leer desde el 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Miren, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos dicen estos versículos? Significa que sobre nuestras vidas había una sentencia de pecado, había algo que debíamos pagar. El pecado se pagaba con la muerte, pero el Señor vino, dice, y nos ha regalado más la dádiva de Dios. En vez de pagarnos con muerte, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, por medio de lo que Jesús hizo, nosotros éramos culpables porque todos habíamos pecado. No hay justo ni aun uno, dice la palabra de Dios. Está aquí mismito. Vamos a leer, volvamos a Romanos 3:23, Romanos 3, pero mire lo que vamos a leer desde el 9. Mire lo que dice: que pues, hablando del pueblo de Israel, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay ni una sola persona justa. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Somos libres porque el Señor nos ha libertado, hemos conocido a Jesús. Pero en nuestra mente, nuestros pensamientos, o de repente las cosas que hacemos, vienen sobre nosotros para tratar de que nosotros perdamos esa libertad que tenemos en el Señor. De que no disfrutemos de ese regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna. Y la vida eterna no es algo que vamos a disfrutar solo allá, cuando estemos con el Señor. Es algo, la vida cristiana es algo que tenemos que disfrutar desde aquí. Cada día, como cristianos, debemos de disfrutar nuestra vida cristiana, porque Jesús dijo en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, el cristiano muchas veces no vive esa libertad. ¿Qué significa ser libre? ¿Libre para qué? No vivimos la libertad porque, vamos a leer 1 de Pedro 5:8. ¿Por qué a veces no podemos disfrutar esa libertad que tenemos en el Señor? Porque tenemos un enemigo, que la Biblia, la palabra de Dios lo llama el enemigo de nuestras almas, y que dice 1 de Pedro 5:8, que sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y por eso es que a veces no podemos decir, al cual resistir firmes en la fe.
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y usted sigue leyendo ahí. Lo que nosotros estamos pasando aquí, lo están pasando los cristianos en todas partes. Nosotros no somos, o sea, las mismas cosas cuando uno compara. Y eso es lo bueno de compartir con otros cristianos. Uno se da cuenta de que están pasando las mismas pruebas. Y es porque tenemos un enemigo común. Y nuestro enemigo usa las mismas armas, las mismas tácticas. La misma táctica que, si nosotros vayamos a Génesis, para que veamos que el enemigo no ha cambiado, usa las mismas. Génesis capítulo 3, donde habla de la caída del hombre. Lo primero que el hombre trata de hacer es que distorsionarnos la verdad de Dios, con que Dios os ha dicho. Cuando Dios le había dicho a Eva, Dios le había dicho a Adán y a Eva, vamos a Génesis capítulo 3, Dios le dijo a ella, mire lo que dijo, el mandamiento que Dios le dio, y lo que el enemigo le cambió el mensaje y le dijo lo que no era. Le mezcló lo que él sabe siempre hacer, la verdad con la mentira. Mire lo que dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Eso no era lo que Dios les había dicho. Dios les ha dicho, de todo árbol del huerto pueden comer. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. El enemigo siempre, hermano, y en esta noche no es importante lo que yo digo, es importante lo que dice la palabra de Dios, porque ella es viva y eficaz, y ella es la que transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Es que no, aquí no se trata de lo que yo digo ni lo que yo pienso, sino de lo que dice el Señor, lo que dice la palabra. El enemigo de nuestras almas anda como león rugiente, anda tratando de buscarnos, y una de las cosas que él sabía que Adán y Eva iban a perder era su libertad. Ellos eran libres, ellos eran felices, ellos tenían libertad, estaban en un paraíso. Y al escuchar la voz del enemigo, que parecía como, no se oye, es como cuando alguien te dice algo y no se oye tan mal, pero lleva mezclado verdad con mentira. Entonces lo que quiso fue sacarlos de esa vida, y ellos fueron esclavos. Tan pronto el hombre cae, es separado de la comunión con Dios y es expulsado y le ponen una serpiente, no podía volver. Y ahí es donde Dios le dice a la mujer, con dolor darás a luz tus hijos. Y al hombre le dice, vas a tener que trabajar, el pan que comes te lo vas a ganar con el sudor de tu frente. Y eso era precisamente lo que el enemigo quería, robarles esa libertad y esa vida que ellos tenían. Ahora, vamos a buscar 1 Corintios 10:4. ¿Qué podemos nosotros hacer cuando el enemigo viene con pensamientos, con ideas a nuestra mente que mezclan la verdad de Dios con la mentira, que no son del todas ciertas, pero tampoco son del todas falsas? Mire lo que dice 2 Corintios 10:4. Cuando le vengan pensamientos, nosotros tenemos que aprender a filtrar nuestros pensamientos, pasarlos por la palabra. Y mire lo que dice 2 Corintios 10:4, dice, vamos a leer desde el 3, dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Eso fue lo que no pudo hacer Eva, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando se levanten pensamientos en su vida que usted no está seguro si son de Dios, usted tiene que atarlos y llevar Señor, llevo cautivo este pensamiento, llevo cautivo todo pensamiento que no venga de ti a la obediencia de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer para poder, tenemos un tesoro. Dice la palabra en Corintios que tenemos este tesoro en vasos de barro. Tenemos un tesoro, amén. ¿Cuántos saben que tenemos un tesoro? Tenemos este tesoro en vasos de barro. Mire lo que dice eche para atrás en 2 Corintios 4, versículo 7, dice, viviendo por la fe, dice,
pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El apóstol Pablo vivía, él sabía que en cualquiera de las misiones que él iba, en cualquier momento se podía morir. Y acuérdense cuando el discípulo le dijo, el hombre del que es este cinturón, cuando él iba, lo van a matar. Y Pablo le dijo, yo estoy dispuesto no solo a que me aten, yo estoy dispuesto a morir. Por eso es que él dice aquí, nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Porque el apóstol Pablo, nosotros no podemos tomar eso literal, nosotros no estamos entregados a muerte por causa de Jesús, pero el apóstol Pablo vivía de tal manera que él sabía que el mensaje, lo que él hacía, en cualquier momento le podía costar la vida, y él estaba dispuesto. Porque es más, él dijo, todas las cosas las estimo como pérdida, como basura, con tal de ganar al conocimiento de Cristo. Y ojalá nosotros algún día podamos llegar a un nivel así, ¿no? De poner todas las demás cosas como basura por ganar a Cristo. Ahora, ¿de qué el Señor nos liberó? Ya sabemos que somos libres. Somos libres porque el Señor nos ha hecho libres en el texto que leímos. Pero el Señor nos ha libertado principalmente del pecado. El pecado era lo que nos tenía esclavizados. Éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa un esclavo? Un esclavo es alguien que tiene un amo al cual obedece. Y ese amo de nosotros se llamaba pecado. Vivíamos una vida pecaminosa. Miren lo que dice, vamos a leer en la epístola de Pedro, cuando habla de cómo nosotros vivíamos en el pasado y cómo ahora el Señor nos ha libertado del pecado. Vamos a leer 1 de Pedro 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, 1 de Pedro 4, 1, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios dice. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Y ahí sigue dando instrucciones a los cristianos. Pero hemos sido libertados del pecado. Volvamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 es un texto que habla precisamente de lo que estamos en esta noche enfocando. Romanos 6:11, mira lo que dice. El título del capítulo dice muertos al pecado, pero el 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pasaba en el tiempo de la ley? Que el hombre, el sacerdote, una vez al año ofrecía el sacrificio por los pecados del pueblo. Pero el sacerdote tenía que ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Y ese sacrificio, que era una vez al año, era por un año, al año siguiente de nuevo. O sea, constantemente había, porque ¿hasta cuándo? Hasta cuando Dios envió el Cordero, sin mancha, sin defecto, y fue y dio su vida por nosotros, y nos hizo entonces libres, verdaderamente libres.
Por eso es que él dice aquí, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, porque ahora ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio, no tenemos que hacer nada, tenemos que aceptar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz y vivir bajo esa norma. Pero nos salimos, a veces nosotros mismos nos salimos cuando nosotros comenzamos a aceptar pensamientos que no vienen de Dios. No, tú puedes hacer eso si nadie te está viendo. ¿Quién ha dicho? Y bueno, tantas cosas que el enemigo trata de meter en nuestra... Tu esposa no te está viendo ahora mismo, o tu esposo no te está viendo, el enemigo es muy astuto. Entonces, cuando nosotros escuchamos esa voz que no viene de Dios, o que el enemigo se viste de ángel de luz, nosotros nos salimos de esa gracia, de esa cobertura. Y hermanos, tengamos cuidado, porque la Biblia dice que no podemos volver a crucificar al Hijo de Dios. Si nosotros menospreciamos el sacrificio, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego. ¿Quieren leerlo? Está en Hebreo, vamos a leerlo. Y nosotros pecamos y pecamos porque, yo sé que Dios me va a perdonar siempre. Va a llegar un momento en que vamos a caer en juicio para Dios. Hebreos capítulo 11, mire lo que dice. Nosotros tenemos que caminar en temor de Dios, porque el evangelio no es nosotros pensamos que como no nos costó nada, porque es gratis, pero sí costó. Fuimos comprados con precio de sangre, costó la vida del Señor. Miren lo que dice, comenzando desde Hebreos. Bueno, hay dos exhortaciones. Vamos a leer la que está en Hebreos 10, 26, que es un texto sumamente duro, hermano, pero tenemos que estar conscientes de que si nosotros nos salimos de la gracia, de la libertad que tenemos en el Señor, mira lo que dice Hebreos 10, 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, que si nosotros pecamos, ya el Señor... Vamos a leer el otro que les quería leer. El otro está en el 12, que habla de la sangre del Señor. No podemos volver... Bueno, vamos a leer... El versículo 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Se encontró que no, yo puedo hacer cosas que no le agradan a Dios y yo después me arrepiento. Cuidado, porque llega un límite. Volvamos a Romanos capítulo 6, versículo 20. Vamos, ahora adelante leímos el 11, leímos desde el 11 hasta el 14, ahora vamos a leer el 20. Miren lo que dice. Porque cuando eras, Romanos 6, 20, porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero miren lo que dice. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Primero que dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora que hemos sido libertados del pecado, somos hechos siervos de Dios. ¿Y qué dice primera de Pedro? Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora hemos sido somos príncipes, ahora somos príncipes de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero aparentemente algunos cristianos no valoramos eso, no valoramos esta libertad y vivimos siempre más en las antiguas tradiciones, más haciendo las cosas que hacíamos antes que viviendo la nueva libertad que tenemos en Cristo. Y estamos atados. Y bueno, hermana, pero
aterriza en cosas prácticas. Vamos para allá, vamos para allá. Porque no se trata, hermanos, de que la palabra se predique, sino que nosotros podamos entender que esta palabra tiene una aplicación práctica para nuestra vida diaria. No son solamente pensamientos, principios, se aplican a nuestro diario andar, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de aplicarlo. ¿Para qué la libertad? ¿Para qué Dios me hizo libre? Para que las cosas malas, para que el pecado no domine mi vida. Pero tristemente en la vida de algunos cristianos el pecado domina, porque dice que están habituados ahora. El pecado, el cristiano que peca deliberadamente, que peca, yo me pregunto si en realidad es cristiano, si en realidad ha nacido de nuevo. Y dirá, hermana, pero ¿cómo así? Que no vamos a fallar. Sí vamos a fallar, pero no estoy hablando de ese pecado, que fue sin intención, que fue algo que se dio, una situación, dijo una mentira sin querer o por salir de un apuro. No estoy hablando de eso, estoy hablando del que peca deliberadamente, del que sabe que como dice la palabra, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mírenlo, vamos a Primera de Juan. Miren lo que dice Primera de Juan. Por eso yo me pregunto si los cristianos que se deleitan o que viven consuetudinariamente haciendo cosas, tratando mal a la esposa, y sabes que no debes tratar mal a la esposa y la tratas mal. Sabes que ya hemos la conferencia, ya nosotros somos expertos ya de que hay que tratar a la esposa como brazo frágil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, la palabra lo dice, para que vuestra oración no tengan estorbo. Es la esposa que no respeta al esposo, no le da el lugar que él tiene. El esposo que anda, hermano, yo he escuchado parejas, el esposo que anda con la esposa en la calle y tiene el descaro de pasar y mira a otra mujer que va pasando. Eso es una falta de respeto muy grande. Y la lujuria, hermanos, usted dirá, ay, hermana, pero ¿por qué usted viene a hablar de eso esta noche? ¿Por qué usted no viene a hablar de eso esta noche? Bueno, porque eso fue lo que el Señor me puso en mi corazón. La lujuria. Yo tengo un libro que estuve leyendo, chiquito libro, que se llama La Guerra Interna. Y dice que un alto porcentaje, yo no digo que los hermanos de aquí, los otros hermanos, los otros de otro lado, un alto porcentaje de hombres llevan una lucha grande con la lujuria, pero increíble, increíble. Están batallando con la lujuria cada vez que ven una mujer. Y eso es algo que el Señor los quiere hacer libre. El Señor los quiere hacer libre porque el Señor, mis ojos son tuyos. Y mis ojos no van a mirar lo que tú no quieres que yo no mire. Entonces, no solamente mirar, sino que voltear a mirar. Y pobrecitos los hermanos ahora con las modas que hay. Porque, hermano, yo voy al mall y yo veo a las muchachas en short. Y nosotros las mujeres, usted sabe que somos diferentes, ¿verdad? Usted sabe que las mujeres somos auditivas, no somos visuales. Los hombres son visuales. Entonces, usted tiene que salir bien santificado, hermano, cuando usted salen a la calle. Y muchos hombres luchan con la lujuria, luchan, y eso los tiene atados. Y eso los lleva a vivir una vida pecaminosa, porque constantemente en sus pensamientos hay pensamientos de lujuria. Y eso no le agrada al Señor. Porque el Salmo dice, en todo sean gratos los dichos de mi corazón y los pensamientos míos sean agradables a Dios. ¿Usted cree que Dios no se da cuenta de lo que nosotros estamos pensando? Ah, pero el hombre piensa, pero es que mi esposa no se da cuenta que yo estoy pensando en esto. Nadie se da cuenta de lo que yo pensé cuando vi a esa mujer. Pero Dios sí lo sabe. Hermano, y muchos de nuestros hombres cristianos tienen luchas contra la lujuria y dejan y engañan a las esposas. Engañan. Pero no eran cristianos. Sí eran cristianos, pero no habían aprendido a vivir la vida cristiana. No hemos aprendido a apropiarnos de la palabra de Dios. Que Cristo me hizo libre del pecado. Yo no tengo que pecar. Yo soy libre, o sea, yo tengo la capacidad, tenemos la capacidad de ver el pecado y decir, no voy a pecar. No. Como dijo José, ¿cómo yo voy a hacer un mal tan grande contra Dios? Después de que Él me ha bendecido, así como yo lo voy a pagar.
ahora yo voy a pecar. Entonces nosotros tenemos la capacidad de decir, no, tenemos eso, hermano, pero para poder tener eso tenemos que hacer lo que dice Romanos 8, vivir en el Espíritu. Pero si nada más nos pasamos alimentando la carne, el Espíritu está flaquito y desnutrido adentro de nosotros, de que, ay, ¿cuándo me...? Será así como un pollito que está esperando que le tiren un maicito y le tiramos un versiculito en el día y el Espíritu dice que, ay, eso tengo hambre. Pero la carne sí la tenemos bien cuidadita, y la comida, vemos revistas, vemos periódicos, vemos televisión. Algunos estamos atados a la televisión, y no voy a decir están, porque yo también, o sea, todos somos, ¿verdad? Y nosotros nos enseñan que cuando nosotros predicamos, nosotros siempre tenemos que decir nosotros, pues bueno, no voy a decir ustedes, nosotros, todos estamos luchando, y muchos estamos atados a la televisión. Ay, en la televisión ahí está su deleite. Cuando, ¿qué dice la palabra del Señor? Que mi deleite debe estar ¿en dónde debe estar mi deleite? ¿A dónde debe estar mi deleite? En la palabra. Pero alguno el deleite está en la televisión, porque en la televisión salen toda clase de mujeres con una llanta, mujeres en ropa interior, un perfume, mujeres en ropa interior, una casa, mujeres en ropa interior. Todo se promociona, y nosotros, qué triste que la mujer nos hemos dejado que nos pongan a ese nivel. Nosotros hemos dejado. Pero entonces en el deleite de muchos está en el internet. Ah, porque yo tengo que pasar mis horas en el internet. Porque yo tengo. Y no es que la tecnología sea mala, la tecnología es buena, es el uso que nosotros le demos a esa tecnología. Entonces para algunos el deleite está en nuestra carne súper alimentada con cosas que vemos. Dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Entonces nosotros estamos alimentando los deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne y los deseos de nuestra vida, menos alimentando el Espíritu. No es de extrañarse que un día ese cristiano va a caer. No es de extrañarse, porque va camino hacia allá. O sea, va caminando, como quien dice, por la cuerda floja. Va en la cuerda floja, en cualquier momento, ¡pum!, cae. Entonces uno se queda, ay, y el hermano, ¿cómo va a ser el hermano? Sí, porque el hermano estaba aquí, pero no estaba. O sea, estaba escuchando la palabra, pero la palabra no estaba haciendo en nosotros la obra que tiene que hacer. Porque la palabra nos tiene que transformar. La palabra tiene que transformar nuestra mente, nuestro pensamiento y por ende nuestra conducta. Pero hermano, ¿por qué los pensamientos son tan importantes? Porque si nosotros siempre todo está primero aquí, antes de hacerlo, lo pensamos, ¿sí o no? El ser humano actúa siempre, tú piensas primero, voy a ir al machetazo a comprar algo, y después vas. Voy a hacer una comida especial hoy y la cocinas. Pero tú siempre antes de hacer algo lo piensas. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que cuidar. Por eso que la palabra de Dios nos exhorta y nos dice, cuidemos nuestro pensamiento, porque cuando vemos la obra ya hecha, porque ya es muy tarde, pero esa persona descuidó su mente, y nuestra mente puede convertirse en un taller del enemigo. Le dejamos que entre toda clase de pensamiento, le damos cabida. Entra en toda clase de pensamiento a nuestra mente, y nuestra mente está llena de todo menos de la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensar. Pero nosotros no estamos por eso, no estamos dando, entonces, no, pero hermana, pero bueno, yo no tomo, no fumo, pero tu mente está llena de pensamientos que no agradan a Dios. Y qué ni hablar, yo no quiero llegar hasta allá de aquellos que ven revistas que no debemos ver. Hasta allá es que no quiero imaginarme. No quiero imaginarme que puede haber algunos que han llegado hasta eso. Porque el enemigo, ese es un proceso que él va dando. Primero entra el pensamiento, pero ya la persona no se queda contenta con eso. Quieren ver más. Entonces coge la revista, pero ya no te quedas contenta con eso. Entonces entras al internet, pero entonces ya no te quedas contenta con eso. Entonces vas y buscas una persona de carne y hueso.
Y después, entonces es como un proceso. Yo tengo un libro que se lo voy a recomendar a todos los hermanos y hermanas también, que se llama La Trampa, un libro verde, y habla de cómo se da ese proceso, hermano. Y tenemos que guardarnos, los varones y las hermanas tenemos que guardarnos, porque el enemigo quiere destruir la familia. El enemigo quiere que el esposo esté ahí de cuerpo, pero su mente y su corazón están en otro lado, están con otra persona. Eso es lo que el enemigo quiere. Entonces, destruir los hogares, y eso trae, al principio no se va a notar, pero cuando pasa el tiempo, la esposa se va a dar cuenta. Ahora, la libertad que el Señor nos da es para que vivamos una vida de santidad, para que podamos ser libres, para que no tengamos que hacer las cosas que no le agradan a Dios. Mire lo que dice, vamos a leer 1 Timoteo 6:17. Dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 1 Timoteo 6:17. Mire lo que dice. Capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros disfrutemos las cosas buenas que nos da. Vamos a leer Santiago 1:5. Mira lo que dice: ¿para qué Dios nos da la libertad? Para ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Hebreos y Santiago. Después de Hebreos, mire lo que dice Santiago 1:5, dice: dice algunos, no, ese no es el texto, hermano. Santiago, yo creo que ese es Hebreo. Leamos Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, para ser bienaventurados en todo lo que hacemos. Para eso es que el Señor nos ha dado la libertad. Mire, la palabra de Dios dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Esa cita bíblica está en 1 Corintios 6:12. Es cierto, todas las cosas me son lícitas, pero yo tengo que ver qué me conviene. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque en estos tiempos que estamos viviendo tiempos difíciles para nosotros los cristianos. Estamos viviendo en un mundo que va a una velocidad vertiginosamente acelerada de información, de conocimientos. Y no es malo, la tecnología no es mala, pero muchos cristianos han caído presos de la tecnología, presos de ver cosas indebidas por internet, hermano. Y si en esta noche usted ha estado dejando que sus pensamientos vayan por caminos que no deben ir, nosotras hermanas, hemos estado, esta noche el Señor nos está haciendo un llamado a que volvamos. Toma tu mente y dile: Señor, toma control de mi mente. Yo quiero que mi mente, nuestra mente dice que dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero si lo creemos, hermano, porque miren, las promesas están aquí. Pero si yo las vivo y yo las creo. Pero si yo no las creo, si yo no creo que yo tengo la mente si nosotros tenemos claro que yo tengo la mente de Cristo, yo no voy a poner basura en la mente de Cristo. Señor, yo no puedo pensar esto si yo tengo tu mente. Yo no puedo pensar mal de mi hermano. Yo no puedo pensar mal de mi esposo. Yo no puedo. Entonces, comenzamos a desechar todos los malos pensamientos, nos llevan a malas acciones. Los malos pensamientos te llevan a la mala acción. Y debemos comenzar. Y el Señor esta noche nos hace un llamado para que comencemos a disfrutar de la libertad que Él nos ha dado. El precio ya está pagado. Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1. Y no porque a nosotros no nos costó nada, es porque no cuesta nada. Costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:18. Vamos a leer desde el versículo 13, porque esa va a ser la conclusión de nuestro mensaje en esta noche. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué el entendimiento? Por la mente, porque ahí es donde está todo.
lo que nosotros pensamos, lo que hacemos. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. A veces lo que necesitamos es temor de Dios. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como plata o oro, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí sigue hablando. Y el otro texto que les iba a leer, que estaba en Juan, en primera de Juan, que hablaba del hermano que peca deliberadamente, que sabe que es malo y lo hace, debe volver a convertirse. Debe pedirle, Señor, yo realmente necesito empezar de nuevo, porque yo necesito que tú entres a mi corazón, porque mire lo que dice primera de Juan. Es una palabra un poco fuerte, pero es así. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí en esta está la diferencia. Ya estamos en primera de Juan. Ok. Leamos primera de Juan 3, versículo 6. Mire. Todo aquel que permanece en Él, si nosotros estamos permaneciendo en el Señor, no peca. No peca deliberadamente. No sabe que eso es malo y lo hace. Todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Quiere decir que si yo vivo pecando y yo peco y yo sé que es malo y lo hago, a lo mejor yo no he conocido a Cristo todavía. Yo soy un convencido, pero no estoy convertido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Mira lo que dice, el que practica el pecado, no es el que peca. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, mira lo que dice, mire el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y ahí sigue hablando del amor entre los hermanos. Esa es otra forma en que nosotros podemos saber si somos cristianos, cuando amamos a los hermanos. Si usted siente amor por los hermanos, usted es nacido de nuevo. Si usted ve que el hermano está ahí que no tiene comida, que eso no es conmigo. Si usted ve que el hermano está pasando enfermedad y usted ni siquiera lo llama, usted no lo visita, usted no siente amor por los hermanos, entonces tenemos que preguntarnos si realmente hemos nacido de nuevo. Porque dice, aquí habla de Caín, era maligno, mató a su hermano, y ahí sí. Mira lo que dice el versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo usted sabe que usted es cristiano? Si yo le preguntara uno por uno aquí, ¿cómo usted sabe que tú eres realmente nacido de nuevo? ¿Cómo tú sabes realmente que Dios está en tu corazón? ¿Qué respuesta yo tendría? Mira lo que dice, nosotros sabemos en qué hemos pasado, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que en un momento ahí sigue hablando, ¿no? El amor que debemos tener. Ahora, no es este amor como me contaba una persona que estuvo compartiendo con ella. Dice, mi esposo
teníamos una empleada y la empleada estaba embarazada y ella se fue un día de la casa y cuando regresó, la empleada estaba durmiendo en su cama. El esposo le dijo, tienes que amar al prójimo. Y ella entonces dije, pero entonces yo tengo que dar mi cama. Eso, no me refiero a eso. No, ese no es el amor. Eso no es el amor, porque entonces el esposo se enojó y él se le dijo, no, queremos que la empleada estaba embarazada, que la empleada tenga la bebé y que la bebé nazca aquí y se quede aquí. Y la señora dijo, no, que ella haga como hace cualquier mujer cuando está embarazada, coge sus meses de licencia, que deje su bebé con su mamá y regrese a trabajar. Y el esposo, no, él tiene que quedar aquí y dormir en tu cama, y tú le tienes que dar tu cama porque tú eres cristiano. Ese no es el amor de los hermanos, eso no es. Todo lo que va en contra de la unidad del matrimonio, todo lo que va en contra de algo que tu esposa no esté de acuerdo, si no hay armonía, no se debe avanzar. Debe haber armonía, debe haber acuerdo. ¿Cómo él le va a dar lugar de la esposa empleada de que no, tú tienes que amarla? Eso es imposible. Ese no es el amor, eso no es lo que está hablando aquí. Aquí está hablando y más adelante lo dice porque la palabra de Dios se explica por sí misma. Ella es su propio intérprete. Ustedes tenemos que aprender eso. La Biblia es su propio intérprete. Y siga leyendo más abajo a ver para que vea a qué se refiere. Sí, porque no quiero que después digan, no, la hermana dijo que debemos amar al prójimo, así que hay que traer a otra persona a vivir aquí. Mire lo que dice. Él está hablando de que si alguno ve a su hermano pasar necesidad, mire, y más adelante lo explica. Mire lo que dice el versículo 17. Si tú tienes bienes de este mundo y ves a tu hermano tener necesidad y cierras contra él tu corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces se refiere a que yo debo amar a mi prójimo, yo debo ayudar a mi prójimo. Si hay un hermano que no tiene comida, hay que darle. Si hay un hermano que no tiene para el pasaje, hay que ayudarlo. Si hay un hermano que lo está montando en la casa, hay que ayudarlo a conseguir una casa. No quiere decir necesariamente yo lo voy a traer a vivir a mi casa, pues yo voy a ayudarlo, conseguirle un cuarto. Debemos de ayudar a los hermanos que están en necesidad. Porque es algo, a veces son situaciones temporales. Un hermano de repente queda sin trabajo, hay que ayudarlo. Un hermano está enfermo, hay que ayudarlo. Estos días fuimos y le llevamos comida a una familia. ¿Por qué? Porque está pasando por una situación. Entonces, eso es lo que se refiere, ¿no? Porque a veces no quiero que se malinterprete. Entonces, hermano, vamos a ir ya concluyendo, porque en realidad este tema, hermano, a mí me apasiona, me gusta hablar de estos temas de la libertad, de lo que es ser verdaderamente cristiano. No queremos iglesia llena de gente, pero con pocos son convertidos. No, hermanos. Si nosotros estamos aquí, nosotros tenemos que estar seguros que nosotros hemos sido transformados por Dios. Somos verdaderos cristianos. No estamos aquí para llenar una silla. Entonces, hermanos, vamos a ir, por favor, si puedes ya, vamos a ir terminando. En esta noche el Señor lo que ha tratado de hablar a nuestros corazones es que Él vino para que nosotros fuéramos libres. Pero hay un enemigo en nuestras almas que nos quiere robar esa libertad con pensamientos falsos, mantenernos atados. Cosas que te atan a lo malo. El Señor quiere romper las cadenas. Algunos cristianos no viven en esa libertad, son esclavos del pecado, de la lujuria. Hablamos cosas que no convienen, de la televisión, somos esclavos del internet y hasta podemos ser esclavos del celular también. Ahora la tecnología nos puede agarrar por cualquier lado. El enemigo ahora tiene más armas para agarrar nuestra mente. Y no es que sea malo, es bueno, la tecnología es buena, pero es el uso que nosotros le demos a esa tecnología. Si tú lo controlas o si ella te controla a ti. Y el enemigo puede usar a cualquier persona para mantenernos esclavizados. Las cadenas de la esclavitud solamente atan. Estos son unos pensamientos que encontré que decían, dice así: las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, no solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos, porque es la mente lo que realmente nos hace libres o esclavos. Bueno, eso es un pensamiento no cristiano, pero este dice, si no tienes libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Tenemos que ser libres primero por dentro.
La libertad no tiene su valor en sí misma, hay que apreciarla por las cosas que con ella se consiguen. ¿Cómo usted se va a dar cuenta que usted es libre? Por las cosas que usted hace. Si usted es libre, usted puede decir que no a aquellas cosas que nosotros sabemos que no nos convienen. Y yo voy a pedirle en esta noche, vamos a pasar adelante, porque bueno, siempre pasamos, porque siempre va a haber una respuesta de nuestros corazones a la palabra. Siempre que escuchamos la palabra, nuestros corazones se tienen que quebrantar, nuestros corazones se tienen que rendir a la palabra. Y en esta noche les invito a todos a que pasemos adelante y le digamos al Señor: Señor, si hay algo que yo he dejado, que yo he permitido, que ate mi vida, yo quiero ser libre en esta noche. Jesucristo vino para darnos libertad del pecado. Y si hay alguna persona que te está atando, hay personas que nos atan, hay personas que te tienen atado, porque esa persona está atada y tú estás atado a esa persona, tú estás indirectamente siendo envuelto en esa persona. Hay algunos aquí que tienen que romper relaciones con personas, que tienen que romper relaciones con la televisión, que tienen que romper relaciones con el internet, que tenemos que romper relaciones con nuestra mente, y si necesitamos volver a aceptar a Jesús, pues Él está aquí en esta noche, y que podamos comenzar a disfrutar la vida que Dios quiere que disfrutemos. Hermano, nadie pasó, vengan todos, no tengan miedo, yo también voy a pasar. Es para todos, hermano, este mensaje